La frecuencia que te bendice. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, aquí estamos en este día martes 16 de junio del año del Señor 2015. Continuando con el tema que comenzamos el día de ayer, la segunda parte del pasaje bíblico allá en Mateo capítulo 5, los versos desde el 10 hasta el 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Es palabra de Dios, es palabra del Señor. Bendecida sea su santa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro diario caminar. Decíamos el día de ayer que la organización cristiana Puertas Abiertas informa que más de 100 millones de cristianos en más de 60 países están sufriendo persecución en nuestros días. Cada mes alrededor de 322 cristianos son asesinados por causa de su fe. Unos 214 templos y propiedades de iglesia han sido destruidas mensualmente, y unas 722 diferentes formas de violencia, tales como secuestros, golpizas, ultrajes, arrestos y matrimonios forzados, se cometen en contra de los cristianos alrededor del mundo. Hay varias formas de persecución y hablaremos de eso en estos momentos, continuando con nuestra temática. Hay varias formas de persecución. La Biblia nos muestra varios ejemplos de estas formas de persecución. Primero tenemos la persecución física por medio de los ataques físicos. Allá en Mateo capítulo 10, el verso 17, nuestro Señor advierte a sus discípulos: cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y luego agrega en el verso 28 del mismo capítulo 10 de Mateo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Tenemos el ejemplo, la explicación que se da ya en Hechos capítulo 5, los versos 33 al 40, la oportunidad del sufrimiento cuando tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan fueron llevados delante del concilio principal de los judíos y están discutiendo acerca de qué van a hacer en contra de esta nueva fe, la fe cristiana. Y al oír esto, ellos se enfurecieron al oír el testimonio de estos discípulos. Se enfurecieron tanto que querían matarlos allí mismo. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles, y luego dijo: déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Palabras muy sabias dichas por este judío Gamaliel. Y entonces dice la Escritura que todos estuvieron de acuerdo con él. Y entonces volvieron a llamar a los apóstoles, ¿y qué hicieron? Los dejaron ir inmediatamente, porque la opinión de Gamaliel había sido muy sabia. De ninguna manera, mi querido amigo y mi querida amiga, de ninguna manera, porque dice la Escritura que después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
Se recuerda el caso de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, allá en el capítulo 7 del mismo libro, el libro de los Hechos, los versos 54 al 58. Dice la Escritura que esos judíos cuando oyeron a Esteban decir estas cosas, declarándoles claramente la dureza de corazón, estos se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, esos judíos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Ahí tenemos otro ejemplo de persecución violenta, de ataques físicos. También usted puede leerlo allí en el capítulo 12 del mismo libro de Hechos, los versos del 1 al 4. Por esos mismos días, el rey Herodes mandó aprehender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada, y al ver que esto agradó a los judíos, mandó aprehender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura y luego lo encarceló. También tenemos lo que le sucedió al apóstol Pablo en la ciudad de Listra. Ahí se refleja en el capítulo 14 del libro de Hechos, el verso 19. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo, y después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que dice la Biblia de la persecución de carácter físico ahí a los cristianos, y todos conocemos la historia de lo que ha sucedido a través de los tiempos aquí en nuestra misma sociedad latinoamericana, en nuestros mismos países y a través del mundo, cómo se ha tratado de acallar la fe cristiana por medio del ataque, por medio de la muerte, por medio del encarcelamiento. Otra forma de persecución son los insultos y las calumnias. En el capítulo 5 de Mateo, lo que acabamos de leer, dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Esa es otra clase de persecución que también la explica el escritor Lucas en el capítulo 6. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. La palabra vituperar significa insultar, afrentar, deshonrar, significa mofarse, reírse de la fe. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, le habla a los cristianos, les escribe a los cristianos y dice: basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Se fijan, muy claro, estaba sucediendo ya. A lo mejor le está sucediendo a usted, que es abandonado aún por sus propios familiares porque ya no participa del desenfreno anterior, de las borracheras y las orgías anteriores, y por eso lo denigran, por eso lo aíslan, por eso hablan mal de usted, no por su conducta, porque la conducta suya es una conducta sana, es una conducta buena, es una conducta agradable. Usted ya no maltrata a nadie en su hogar, usted ahora no habla malas palabras, pero se olvidan y no toman en atención ese cambio admirable que ocurre en la vida del creyente. Solamente están en contra de que ahora sirven al Dios vivo y verdadero, a aquel Dios
de que de nuestro Salvador decían lo mismo a esos judíos. ¿Quién de ustedes, les dice el Señor en el capítulo 8 de Juan, quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Y los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Y respondió Jesús, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. En aquel tiempo, decirle a una persona que era un samaritano era un insulto terrible debido a la discriminación que hacían de esa raza. En el capítulo 10 del mismo Evangelio de Juan, volvió a haber, dice la palabra, que volvió a haber disensión entre los judíos por causa de las palabras del Señor Jesús. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Y en Mateo capítulo 11, verso 19, se cuenta lo que el apóstol nos narra acerca de la opinión que tenía la gente y cómo Jesucristo el Señor le dice ahí en el capítulo 11 de Mateo, dice a la gente, vino Juan que ni comía ni bebía y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y lo califican de glotón y borracho y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pescadores. Y así continúa esa serie de acusaciones contra el Señor Jesús. Así que no se sorprenda usted, querido amigo, no se sorprenda usted, querida hermana, querido hermano, si la gente le rechaza. Hacemos una pausa antes de entrar a la otra forma de persecución que ha habido a través de la historia, cuando se despoja a los creyentes de sus propios bienes materiales. ¿Has estado soñando con tener tu propio programa? No sueñes más y hazlo realidad. Radiovisión te brinda la oportunidad de que comiences tu propio programa de radio para dar a conocer tu iglesia, tu ministerio o tu producción musical. Esta es tu oportunidad. Llámanos para informes al 773-481-2554. 773-481-2554. Radiovisión, haciendo realidad tu sueño. Radiovisión Chicago, la frecuencia que te bendice, alegrándote las 24 horas del día, los 365 días del año, a cualquier hora, en cualquier momento, con la mejor programación variada, tocando la mejor y más reciente música cristiana. Radiovisión, llevando la radio a otro nivel. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la librería cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. La persecución no solamente ha sido física, ha sido encarcelamiento, golpes, no solamente ha sido mofas y burlas y toda clase de calumnias. También en algunos casos a los creyentes han sido despojados de sus propios bienes materiales. Allí en Hebreos capítulo 10, el escritor da testimonio diciéndole a los cristianos, recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, gozosos
gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Otra clase de persecución, y quizás la más dolorosa en estos momentos, es lo que sucede, como lo relata el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, los problemas y las divisiones en la propia familia, la forma como a veces el matrimonio se divide, la forma como a veces los padres se enojan contra los hijos, o los hijos se abandonan a sus padres porque ha habido una experiencia de conversión, una experiencia de apoyo a la obra del Señor. Y el Señor Jesús lo dice ahí, lo anticipa en estas palabras: no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, no he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Seguimos entonces y llegamos ahora a un aspecto final de la persecución, y eso está ocurriendo en nuestros días. La persecución que está ocurriendo en nuestros días por no estar de acuerdo con las nuevas leyes que discriminan de la fe cristiana, de no estar de acuerdo con las leyes sobre el matrimonio en nuestros días, no estar de acuerdo de las leyes que justifican el aborto. Y el cristiano que no está de acuerdo y lo expresa públicamente es tratado como un discriminador, como un racista, como una persona que no ama a su prójimo, cuando la característica más importante de la fe cristiana, en respuesta a la orden, al mandato del Señor, la característica principal de la fe cristiana es el amor hacia los demás. Terminamos en esta hora hablando ahora de la promesa. Dice el texto: bienaventurados sois, gozaos y alegraos. Usted querido amigo, usted querida amiga, y especialmente y particularmente usted querido hermano y usted querida hermana, no es bienaventurado, no es bendito porque sufre a favor de la maldad. Usted es bienaventurado, usted es bendito cuando sufre como escribe el apóstol Pedro. Usted sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo. Entonces su sufrimiento es meritorio delante de Dios. En el capítulo 4 de esta misma primera carta, el apóstol Pedro dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Usted es bienaventurado porque sufre como cristiano. La recompensa que se promete para usted es una promesa triple. En este texto, Mateo capítulo 5, los versos 10 al 12, Jesús habla de 3 grandes bendiciones para los que padecen por causa de Él. En Mateo 5:10 el Señor dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Los que sufren por causa de la justicia, o sea, por causa de Cristo, dan evidencia segura de pertenecer al reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, el verso 12, el Señor dice: vuestro galardón es grande en los cielos. Y el escritor Lucas lo dice de otra manera, en el versículo 23 del capítulo 6. Alégrense en este día y salten de gozo, porque aquí la recompensa de ustedes es grande en el cielo.
¿Cuántas veces ha saltado usted de gozo por haber sido perseguido? Bueno, si es por causa de la justicia, porque usted es un malhechor, no tiene de qué alegrarse. Pero si es por causa de Cristo, el escritor bíblico dice, salte, salte de gozo. ¿Y sabe? La palabra de Dios en el capítulo 5 de Hechos muestra algo similar. Cuando estos apóstoles, que hablamos de quienes hablamos hace un momento atrás, Pedro y Juan, fueron amenazados, fueron maltratados, fueron azotados, dice el verso 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ese nombre es el nombre bendito de Cristo. La tercera promesa está en la última parte del versículo 12. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así persiguieron antes a los profetas que fueron antes de ustedes. Y se acuerda usted el ejemplo de Elías, se recuerda usted cuando esa mujer malvada Jezabel dijo que le iba a cortar la cabeza. Bueno, dice la escritura ahí en Primera de Reyes capítulo 19 que Elías huyó para ponerse a salvo. Pero Dios lo guardó, Dios lo protegió. Jeremías también sufrió por parte del mismo sacerdote, el sumo sacerdote de aquella época. Ordenó que lo azotaran y lo pusieran en el cepo. Así que cuando dice la escritura, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes, tenemos el ejemplo de Elías, de Jeremías, de Zacarías y muchos otros ejemplos acerca del sufrimiento, de ese sufrimiento que usted a lo mejor en estos momentos está pasando. Qué gozo el ser identificado con los profetas fieles, qué gozo el ser identificado con Cristo, qué gozo es ser identificado con los apóstoles. Ahora por eso es bienaventurada la persona que sufre por causa de Cristo. Hacemos la pausa final y regresamos para dar una aplicación de los 5 beneficios del sufrimiento por causa de Cristo. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. El primero de estos 5 beneficios es precisamente el cumplimiento del tema de las bienaventuranzas. El tema de la bienaventuranza es producir el carácter y la actitud que Dios quiere fomentar en su corazón. En otras palabras, el sufrimiento forma el carácter. En la carta a los Romanos, el capítulo 5, el apóstol Pablo instruye, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Así que la palabra gloriamos es la misma palabra que se traduce regocijamos. Aquí el apóstol Pablo habla de lo mismo, le dice que usted debe saber lo que las pruebas están produciendo en su vida. La tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Querido hermano y amigo, por lo tanto el carácter es el resultado de las tribulaciones en su vida por causa de Cristo. Sé que a nadie nos gusta sufrir, a usted no le gusta la tribulación, a nadie le gusta el sufrimiento, pero cuando tiene que enfrentarlo debe recordar esta verdad. El sufrimiento y las pruebas edifican su carácter.
El segundo beneficio del sufrimiento es que usted comprueba que entrará al reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, verso 10, nuestro Señor Jesús dijo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Si usted sufre por el avance de la justicia de Dios, si sufre por el nombre de Cristo, esto comprueba que usted va en la dirección correcta, usted va hacia el reino. Recuerde que lo contrario lamentablemente también es cierto. Si nunca sufre por la justicia, bueno, me pregunto, me causa inquietud si realmente usted está yendo en camino hacia el cielo. El tercer beneficio del sufrimiento es que Cristo le recompensará por todo lo que usted ha sufrido. Dice el Señor: regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Yo creo que entre más sufre usted por él, más grande será su recompensa. Las Escrituras claramente dicen que algunos recibirán una recompensa más grande. A las víctimas de la persecución que han padecido grandes sufrimientos les espera una magnífica recompensa. Número 4, el cuarto sufrimiento es que usted anda en muy buena compañía. Usted anda en compañía de los profetas de la antigüedad. Usted anda en compañía de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Amós y Daniel. Vaya, qué buenos compañeros tiene usted en la eternidad. Estos serán los compañeros suyos, porque usted al final reinará con Cristo. Y en quinto y último lugar, el sufrimiento. El sufrimiento es realidad de que usted está siendo sostenido, usted está siendo soportado por el Espíritu de Dios. Es por eso que usted puede resistir. Es por eso que usted puede soportar. Es por eso que usted puede esperar la recompensa. Así que en el nombre de Cristo le digo yo, cuando las cosas se ponen difíciles, no niegue su fe. Dígale al Señor si acaso no ha habido esa perseverancia. Dígale al Señor: perdóname, Señor. Reconozco que he fallado. Y te ruego que me des sabiduría, me des fuerza, me des vitalidad para resistir las pruebas. Y si usted en esta hora ha recibido el mensaje necesario, yo le digo en el nombre de Cristo: abra su corazón a aquel que le promete bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén.